Por eso también dicen que la cima es un lugar muy solitario y efectivamente, o sea, no cualquiera quiere subir, también uno cuando está creciendo es como que vos intentás traer a personas con vos y llega un punto en donde esa persona no quiere subir, te va a intentar aplastar. Y me fui a casa a pensar cosas de laburo, o sea, me daba la posibilidad y el tiempo, que yo no lo veía como una pérdida de tiempo, yo lo veía como, ok, ahora que no tengo que estar 9 horas parado en un lugar que ya sé que a fin de mes me va a dar 130.000 pesos, que era lo que cobré. Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en el call center, en la cual ya llevaba más de 3 años trabajando ahí en ese mismo trabajo que cobraba literalmente. Cobraba lo que me merecía para la persona que era, para el puesto que tenía. Entonces tomo la decisión de quedarme en Buenos Aires, como el departamento estaba ocupado, o sea, mi pieza estaba ocupada básicamente, decido alquilarme un Airbnb y en el lapso de que me alquilo ese Airbnb durante, no sé, 2 semanas, justo Agustina se pelea con esta persona. La cuestión es que yo un día me voy a hacer mis uñas, o sea, me fui a hacer las uñas, me llega un mensaje de esta persona y me dice, así que un mensaje de despedida y me bloquea. Cuando vuelvo al departamento, mi departamento estaba dado vuelta. Mi crecimiento ha sido bastante exponencial y literal que fue desde que yo cambié mi nivel de conciencia. O sea, cuando empecé a ser consciente de todo lo que estaba haciendo y cuando empecé a desarrollarme y cuando empecé a leer, a ver con otra mirada, ¿no? La vida en sí y que literalmente tenemos una sola vida. Buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Malvino Brothers. Sin límites. En la temática del día de hoy vamos a estar hablando de lo siguiente, que es, si vos no te vas, la vida te saca. Bien, y para quienes no nos conocen, el nombre es Agustina Malvino, mi nombre es Frank Malvino, somos 2 hermanos y socios emprendedores. Actualmente tenemos 2 líneas de negocio y aparte, bueno, nuestra marca personal, como podrán ver, en donde tenemos nuestro e-commerce, que es una tienda online en la cual vendemos productos físicos mediante una página web a través de publicidad. Y también tenemos nuestro Club 2 Comas, que es nuestra academia de e-commerce y de mindset, en donde enseñamos tanto este modelo de negocio como también lo que es desarrollo personal y demás, ya que una cosa no es sin la otra. En nuestro mejor mes con nuestro negocio, que es el e-commerce, nuestra tienda llegó a facturar más de 300 millones y dejándonos un profit a nosotros de más de $100.000, o sea, 50.000 a cada uno, que fue hace muy poco, en el mes de enero y febrero. El día de ayer fue mi cumpleaños, cumplí 25 años, estamos actualmente en Montevideo, Uruguay, vinimos por el fin de semana para hacer algo distinto y para pasar mi cumple acá. Entonces se nos ocurrió hablar de esta temática porque nos pusimos a hacer un flashback, como recordar en dónde estaba yo y él el año pasado para esta fecha y años anteriores. Y qué importante esto que decía al principio, ¿no? Que si vos no te vas, la vida te saca. Y esto aplica a lo que vos quieras, por ejemplo, relaciones, trabajos, parejas, amistades. O sea, literal, que cuando algo no es para vos y vos te aferrás a esa situación, a ese vínculo, a lo que sea, o sea, te quedás cómoda, no en crecimiento, que es donde la vida te quiere, que es siempre creciendo, la vida va a llegar a un punto en donde te va a sacar de ahí. Pero normalmente cuando pasa eso que te saca, no te saca de la mejor manera, o sea, te saca de una forma bastante terrible, o por lo menos en nuestra situación ha sido así, que es o te echan de un trabajo, te echan de tu casa, te corta una pareja, o te caga tu pareja, te caga un amigo. Sí, principalmente de una forma que vos no te lo esperás. Y yo escuché una frase una vez que dice que Dios está en lugares que vos no estás o escucha cosas que vos no escuchás. Entonces te saca de una manera que vos te quedás como, pero What the fuck. ¿cómo puede ser que pasó esto? O no te esperabas algo de una persona que desaparece de tu vida de la nada y estaba todo bien. Entonces te saca de una manera sorprendente más que nada. Que vos te quedas atónito, tipo, sin palabras, de decir, che, ¿qué pasó acá? Tipo, hice algo. Y bueno, y después te pones a pensar y bueno, y todo fue perfecto y todo pasa por algo y es así, va a pasar, va a seguir pasando probablemente, por eso tenés que ser muy cauteloso con las relaciones en las cuales te metes. Con los libros que leemos nos damos cuenta que el entorno es lo más importante cuando estás en el camino al éxito y es lo que más va a determinar hacia dónde va tu vida. O sea, tu entorno va a determinar la energía que vos tengas porque de ellos van a entrar palabras, creencias, miedos que de otras personas no. Tenés que limitarte mucho con las personas que te rodeas. Por eso también dicen que la cima es un lugar muy solitario y efectivamente, o sea, no cualquiera quiere subir, también uno cuando está creciendo es como que vos intentás traer a personas con vos, ya sea familia, a tu pareja o amistades, a
mostrarles por el camino en el que vas e intentar traerlos con vos. Y llega un punto en donde esa persona no quiere subir, te va a intentar arrastrar, pero no a propósito, o sea, porque ellos quieren seguir donde están. Entonces, para no perderte, la única forma que tienen es o crecen con vos o te intentan arrastrar. Y ahí está en que uno tiene que ser fuerte en el aprender a soltar para poder seguir creciendo. Sí, no solo la cima es un lugar solitario. A mí, por ejemplo, al principio estuve 1 año y medio solo cuando me separé del grupo de amigos de toda la vida. Me quedé solo para buscar un camino el cual era diferente al de todos. Y la vida te va poniendo personas que están alineadas a tu propósito. Cada vez te encontrás más tu historia repetida en otras personas. Pero lo mismo, una vez que ya tenés ese círculo también de ganadores, de igual manera tenés que ir teniendo un filtro para ver, ok, estas personas están alineadas con sus objetivos, con su propósito, pero están alineadas con mi propósito y con mis objetivos. Entonces todo el tiempo vas teniendo ese filtro, todo el tiempo vas subiendo de nivel, por lo menos en nuestro caso no nos mantenemos, sino siempre crecemos o estamos intentando algo nuevo. Entonces te lleva a conocer y a tener nuevas relaciones, de las cuales te hace parte de la vida, y tenés que ir sabiendo, ok, sí se alinea y vas creciendo con esas personas, pero siento que no se necesita nada más que 2, 3 amigos, una pareja, una hermana, y con eso siento que está todo hecho en la vida. Sí, también yo me puedo comparar en mi pasado, o sea, yo antes era una persona muy amiguera, que literalmente todo el tiempo quería estar con gente merendando, hablando de cualquier cosa banal, o sea, que no me sumen nada, pero yo me divertía y la pasaba increíble y era algo constante. Y cuando me puedo pensar en qué situación estaba en ese momento de mi vida, cuando vivía rodeada de personas, era cuando no tenía este nivel de conciencia, o sea, cuando yo era otra persona completamente, cuando salía todo el tiempo y normalmente nos juntábamos a hablar de qué había pasado el de chusmerío, de qué vamos a hacer el fin de siguiente, o sea, de cosas que realmente no aportaban, pero que obviamente reflejaban la persona que yo era en ese momento. Yo me acuerdo que en la primaria a veces no era tan parte de algunos grupos y de otros sí, como que siempre fue cambiando la relación con una persona, después con otra. Y me acuerdo que una vez lloraba porque no me invitaban tipo a alguna, no sé, alguna invitación, algún, qué sé yo, no sé ni qué era. Pero lloraba por no ser parte de ese grupo y decía, no, pero ¿cómo puede ser? Y no sé qué. Y después lo mismo, en el secundario, por ejemplo, tenía muchísimos amigos, muchos grupos de amigos. Si llegaría a contar, no sé, habría tenido como 50 amigos al mismo momento porque estás todo el tiempo relacionándote con diferentes personas y entrando en nuevos grupos que en ese momento eran el secundario, los deportes, la fiesta, el gimnasio, entonces todo el tiempo y entre grupos se llevan. Entonces tenía muchos amigos, entonces yo lo sentía como que dependía de tu nivel de estatus también, el tener muchos amigos, tener muchas relaciones, como que te daba un poco de poder de decir, no, yo soy amigo de todo este grupo también y de todos aquellos. Y Bueno, después cuando subís de nivel te das cuenta que más inteligente sos mientras más solo estás, porque te tenés que valer por vos mismo, ¿no? Porque no, yo conozco a tal, no, yo conozco a tal. O sea, literal, bueno, a mí me pasaba, me acuerdo haciendo ilusión a los cumpleaños, que mi cumpleaños era literalmente una fiaca pasarlos en Viedma, porque era como, "Fuck, ¿y qué hago? O sea, tengo que invitar a todos estos grupos de amigos, y yo siempre fui una persona de tener muchos amigos. para quienes sepan, somos de Viedma, Río Negro y vivimos en Ah, Capital. Aunque este año lo vamos a aprovechar para viajar. bueno, y me pasaba que cada vez que tenía mi cumpleaños era un estrés porque decía, mierda, o sea, yo ahora tengo que invitar a toda esta gente que son como de distintos grupos entre sí, que no se llevan entre sí, pero se conocen porque Viedma es un pueblo chico. Pero digo, qué paja, porque tengo que estar como saltando de grupito en grupito y que entre ellos no se van a estar hablando porque no son amigos. Entonces siempre era un conflicto y yo trataba siempre de irme de viaje o hacer algo para mi cumpleaños para no tener que pasar esa situación. Y cuando le he pasado, que han ido a mi casa al quincho normalmente o en el living, eran literal un montón de mini grupitos de personas de distintas edades, de distintos lugares, de un rejunte. Y y bueno, sin ir más lejos, ahora estamos en mi cumpleaños número 25. No me voy a ir muy para atrás, vamos a hablar de los últimos. Mi cumpleaños número 24, ahora vamos a contar, pero vamos a ir más para atrás, que es mi cumpleaños número 23. En ese cumpleaños yo decidí invitar a mis amistades a casa y fue mi año más, uno de los más oscuros en torno a lo que es salida y vínculos de pareja más que nada y amistades en donde estaban todos en la misma que yo en ese momento, que era en el entorno de la salida. Y ese cumpleaños yo invité a mi casa, a mis amistades, habían algunas de Viedma, habían algunos de Capital de la salida. ¿Y quiénes más estaban? Una prima. Bueno, fue
Nos juntaba en casa, merienda, cena. Y ese era la semana y el fin de semana salíamos de fiesta a las 12 horas de tecno e hicimos play en casa, me acuerdo. Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en el call center, que era la parte de ventas para una empresa que vendía servicios de cable, internet y telefonía móvil, en la cual ya llevaba más de 3 años trabajando ahí en ese mismo trabajo que cobraba literalmente... Nada, no sé si una miseria, o sea, cobraba lo que me merecía para la persona que era, para el puesto que tenía. O sea, literalmente yo era un número, tenía un número de usuario que era U90, 3690. Sí. O sea, literalmente eso es un número. Bueno, no era Agustina, era el número de usuario que usaba para loguearme en todas las plataformas. Y para ese momento de mi cumpleaños, ¿vos en dónde estabas? Yo estaba en la cafetería en Buenos Aires, en el primer laburo que encontré allá, y vendiendo algunas cosas de muebles que tenía en mi pieza. O sea, me habían dado familiares, creo, porque no había hecho muchos contactos. Entonces estaba con muebles o cosas electrónicas de mis familiares que tenía ahí en mi pieza que las usaba de mesita de luz y cuando las vendía me quedaba sin mesita de luz. Me acuerdo que todavía no tenés mesita de eso. Todavía no tengo porque ya ni la uso. Ay. La uso el escritorio directamente. Y con eso. O sea, Bueno, ya con otra mentalidad y ya pero veía los grupos de Agustín y decía tipo, ay, esto es el cumpleaños de mi hermana, qué desastre. Pero bueno, bueno, sin ir más lejos, él, a fines de mayo, ella estaba igual que mío que estaba ultimando para irse de ese trabajo en el que estaba, porque obviamente no quería ser camarero. y creo que a los 15 días ya estaba Y bueno, menos. y a él lo echaron. O sea, ella se quería ir, pero estaba ahí que tomaba decisión que no sé qué, porque obviamente eso le daba un sustento económico para poder seguir con lo que estaba haciendo, pero no podía meterle al 100. Y fíjate cómo la vida, Sí, no, eso lo veo como... bueno, pero te sacó. O sea, fue Sí, más pero a otra escala, pero iba a renunciar. Yo quería renunciar la primera semana de junio para cobrar el presentismo. Y me terminaron echando el último día de mayo, 30, 31, no sé qué era. Eh, y hablé con el dueño, me dice, no, igual te pagamos el presentismo, todo. Entonces todo fue como, ah, listo, genial. Tipo, no tengo que hacer hoy te quilombo de pagaron papeles, bien. no me tengo que dar de baja, no tengo que mandar carta. Me echan, hacen todo por mí, me pagan bien. Listo, dije, genial. Entonces, Paco, lo único que le pregunté cuando me dijo, que no vas más con la U, dice, no vas con ni que me dijo. Pero yo ya sabía, tipo, Bueno, pero puedes contar ahí porque fue tipo vos que estabas haciendo claro. Yo laburaba en una cafetería que vendían habanos también, en Recoleta. Recoleta, que es una buena zona de Buenos Aires, entonces va mucha gente que tiene negocios, que le va bien, van a tomarse un habano, tomar un café, hablar de negocios, van con una mujer, lo que sea. Entonces yo como ya tenía la mentalidad mucho más afianzada de lo que soy hoy, me hacía los contactos de las personas. O sea, las personas, no sé, me hablaban o me preguntaban algo y se daban cuenta de la mentalidad que tenía, se daban cuenta de la actitud que tenía, como el positivismo que tenía. Y muchas personas me dijeron, no, vos vas a llegar lejos. Y viste, ahí todavía estás como en un momento que te la crees, tipo, tenés fe en vos mismo de que lo vas a hacer. Y bueno, todas esas personas son parte del proceso. Entonces me hacía los contactos de estos clientes y no se puede, o sea, no, tenés que ser un soldadito cuando trabajas en una cafetería y más que viene gente que le va bien, que no quiere que la molesten. Yo no los molestaba, pero ellos me hablaban a mí. Entonces, bueno, el dueño está bien, tiene 50 años, y un pibe de 17, 18 años hablando con gente y dice, va, a este pibe lo saco y meto uno que sea un... NPC. Claro, Es lo que que no le importa nada. buscan normalmente. Como cuando vas a los McDonald's, te das cuenta y ves la gente decís, tipo, ¿qué es esto? ¿No? Son todos iguales, todos siguen un mismo nivel. Mismo patrón. Un mismo patrón. Que no es por nada. Entonces, O sea, pero. ahí se nota. Entonces, Bueno, pasaron, claro, se dieron cuenta que uno de los clientes como que dijo algo sobre mí, como que me quiso dejar propina y se lo dejó, no sé, era que estaba por arriba mío. Y estaba justo la dueña, entonces me dijo, ¿cómo que vos tenés el contacto de Frankfurt, no sé qué? Y me llama y le digo, pero ahí me da igual. No me calentaba por nada. Y lo único que le pregunté cuando me echaron, le digo, pero separa el preservismo. Si no, o sea, no cumplo el mes. Money. Me dice, sí, no pasa nada. Ah, listo. Ahí la mano. Literal, tipo, ya a mi vieja le digo, sí, ya estaba, no sé qué, estaba re contento que me había ido. Y me fui a casa y a pensar cosas de laburo. O sea, me daba la posibilidad y el tiempo, que yo no lo veía como una pérdida de tiempo, yo lo veía como, ok, ahora que no tengo que estar 9 horas parado en un lugar que ya sé que a fin de mes me va a dar 130.000 pesos, que era lo que cobré. ¿Eso era? Sí. Y con eso vivía, fe. Sí, vos ganaba como 220 o algo así. Y con eso vivía, más la propina, no sé, habría ganado 160 lucas por mes.
pero cuando me echaron sé que fueron 132, ponele. Eh, y bueno, a mí me daba la posibilidad, cuando estás en la mentalidad correcta, te da la posibilidad de esas 9 horas que estás perdiendo en un trabajo porque ya sabes lo que va a llegar a fin de mes, cuál va a ser el cheque. Me puse a invertirla en nuevos modelos de negocio, o sea, a ver qué podía hacer, mandar entrevistas en inglés, me No, y postulaba ahí a trabajo en arrancaste inglés, marca personal. O sea, los empecé marca primeros videos personal, que de canal claro, todos los videos que van a ver desde ya casi 2 años, porque empecé en julio a subir, fue cuando arreglaste. fue cuando arranqué y ya había empezado con videos de Instagram y full aplicación a trabajos de inglés, porque quería ganar en dólares, tenía muy claro eso, pero Appointment setter en inglés, ¿no? claro, era re complicado porque te pedían como papeles para trabajar en Estados Unidos. Bueno, al final con quilombo y me hice como 7 currículums en inglés. Pero bueno, eso fue donde estábamos el año pasado, yo me acuerdo, hace 2 años, perdón. Cuando él renuncia, yo dije, la puta madre, ahora lo tengo todo el día acá en el living. Efectivamente así fue, estaba todo el día sentadito como un socado. Primero en la pieza y después. Porque para mí se puso en el living para molestarme. ¿Por qué estabas en el living, boludo? Me había más vista que en mi pieza al final. Y me quedaba más cómodo. Hacía mucho frío en mi pieza todavía, porque la ventana era enorme. Ay, digamos el calefactor. Bueno, cuestión que estaba todo en el living con mi computadora, que en ese momento era una Asus. Yo tenía la última Asus, que hacía, no sé, un año que la tenía, andaba súper bien. Y bueno, y se la prestaba a él para que trabaje. Y yo me quedaba sin compu para ver Netflix. Esa era mi prioridad. Yo tenía que ver la serie. Yo estaba trabajando, ponele que eran las 11 de la noche, yo seguía tipo editando o no sé, pero estaba con la computadora, porque también miraba videos, por ejemplo. No tenía ni siquiera, tenía computadora, pero andaba muy mal la mía, Muy mal. muy mal. Entonces cuando le intentaba usar para aprovechar el tiempo que Agustina me la sacaba, igual andaba mal. Entonces era como una pérdida de tiempo que me daba, me ponía negativo, me daba enojo porque sabía que el otro estaba pelón viviendo mirando Netflix y yo queriendo trabajar no tenía la posibilidad porque no tenía las herramientas necesarias. Antes de cambiar de tema de lo que venimos haciendo a la actualidad, mi cumpleaños, porque ya te estaba nombrando tu cumpleaños 2023, 22, Mis 23. 2023. Yo tenía 17 el último cumpleaños que hice con amigos, o sea, fue en el año que había hecho el cambio y que estaba trabajando a diferencia de todos. Hice mi cumpleaños, creo que fueron, no sé, 10, 11 amigos, varios siguen siendo amigos. Pero bueno, no pasamos el mismo tiempo que pasábamos en ese momento. Y ese fue el último que festejé y fue en Viedma. Después, el 18 lo festejé solo. El 19 lo festejé solo. Los 20 lo festejé solo. Ah, no, los 10. Eran mi cumpleaños 18, el que vinieron todos mis amigos. Porque ya estaba fuera del secundario, el primer año fuera del secundario. Entonces eran mis 18 ya. Y después, el 19 me vine a Capital, lo pasé solo con Agustina. Los 20. En casa también fuimos a comprar una hamburguesa a un lugar que te da. Claro, vino mamá, Esa era el que yo cumpleaños. estaba en otro departamento y me mudé de nuevo al departamento para los 20. Que vino mamá a pasarlo. Y bueno, los 21 veremos si tenemos que haremos. Pero sí, o sea, desde que hice el cambio de mentalidad, me alejé del entorno porque me mudé completamente a otra ciudad, a 1000 kilómetros. Por más de que algunos los tengo cerca, mayormente no los veo porque paso mi tiempo solo porque la paso bien. Y todos los paso solo. O sea, fíjense la diferencia de las creencias que tiene uno de no, el entorno que te pone en cierta posibilidad, que te da la posibilidad de entrar en estos grupos y esto. Y después, mayormente cuando subís tu nivel y lo haces por tu cuenta, estás solo porque crees que sos el que más se merece tener tu tiempo. Literal. Y bueno, ahora siguiendo con esto de las situaciones, ¿no? De que si vos no te vas, la vida te saca y de maneras que en ese momento, normalmente cuando sucede vos no lo terminás de entender. Nosotros, a ver, ahora que tenemos un nivel de conciencia más alto, yo sé que si me pasara algo de eso, entendería que todo es perfecto y que el día de mañana voy a entender realmente por qué sucedió. Pero esto no fue siempre así, obviamente, y en el momento en el que estás iniciando este camino del desarrollo personal, cuando te pasan esas situaciones, vos te quedás como, o sea, yo me hacía un montón de preguntas de por qué esto, por qué lo otro. Eh, Te cuesta también terminar de soltar esos vínculos o ese trabajo o ese apego porque normalmente uno termina idealizando también, ¿no? Cómo se ve de acá a X tiempo en ese trabajo, con esa pareja o con lo que sea. Entonces, cuando sucede algo que da un corte drástico a esta situación, es como volver a reinventarte de una nueva forma. Y bueno, esto nos pasó hace no tanto tiempo, que fue para mi cumpleaños número 24, que fue el año pasado. Nosotros dos estábamos en Tucumán, en ese momento, Tucumán, provincia de Argentina,
habíamos viajado a Tucumán por trabajo, ya que en ese momento estábamos trabajando para una empresa que no era la nuestra. Teníamos un jefe, pero estábamos por debajo del jefe, o sea, teníamos puestos altos dentro de esa empresa. Y yo había viajado en mayo, el 5 de mayo más o menos, me había tomado un avión a Tucumán. Me quedé 2 semanas ahí y él vino la última semana a Tucumán, porque laburábamos ahí juntos. Yo estaba creando una academia con mi jefe para capacitar personas en mi mismo puesto y demás. Y bueno, en ese trabajo yo estaba súper contenta. Tipo, me acuerdo que me encantaba y de hecho tengo muy lindos recuerdos de todo lo que hice ahí, porque crecí un montón, aprendí un montón y vi un montón. O sea, hubieron momentos en donde yo sentí que tenía la empresa más al hombro que mi propio jefe. Yo estaba en esa empresa trabajando como closer, era la única persona que cerraba ventas. Empezamos 2 closers en esa empresa, uno no se la bancó, básicamente, o sea, dejó en el momento, qué sé yo, no estaba alineado con la empresa y dejó y quedé yo solo. Y era el más chico de los dos, el que, bueno, ya venía con buenos resultados de otras empresas, pero era la segunda empresa, la tercera empresa a la que me conectaba. Y también, o sea, a ver, uno se idealiza con esa empresa, por ejemplo, porque sabíamos que estaba la posibilidad de escalar. Nosotros ya teníamos claro lo que queríamos, cuándo empezamos y cuándo nos alejamos. Cuando empezamos sabíamos que queríamos hacer algo juntos ya, que estábamos alineados, que probablemente venía por el lado de una academia de closer. Ah, pará, te interrumpo ahí. Importantísimo. Cuando tenemos la primera entrevista con esta persona, que bueno, esta persona, para decir mi idea, yo la conozco en un evento de crecimiento personal. O sea, fíjense qué importante son las conexiones y el networking que haces en eventos. Esta persona la conozco en mi primer evento, que es el que me llevan obligada más o menos, que yo vendo una entrada de una joda que tenía para ir a este evento que eran 12 horas de expansión. Y en uno de esos lugares que te dan para que charles con personas, termino charlando con esta persona que tenía una empresa o que estaba armando una nueva empresa. Y bueno, y quedamos ahí en contacto y cuando él empieza a buscar gente comentándonos su nueva empresa que se venía, su nueva línea de negocio, me escribe a mí para preguntarme si yo sabía de alguien que quería trabajar en estos puestos y yo le digo, sin dudarlo, aquí nosotros dos. A él no lo conocía, pero a mí más o menos sí. Y bueno, cuestión que cuando tenemos la primera entrevista con esta persona para conocernos, él me pregunta, ¿dónde te ves de acá? ¿De acá cuánto tiempo, hijo? Creo que de acá 5 años que le pregunto. No me acuerdo bien, pero bueno, la cuestión es que yo le dije, ganando $10.000 por mes. Y él me pregunta, ok, ¿cómo lo vamos a ganar? Y yo le dije, con mi academia, teniendo una academia de ventas en ese momento, o sea, de closer, junto con mi hermano. Y Yo me acuerdo que le dije, como llevamos tan poco tiempo juntos, ella se había alineado conmigo ahí hace 2 meses. no, yo tenía las historias destacadas de la fiesta con orgullo todavía. Me acuerdo que mi jefe después me dijo, yo tuve... Claro, eso fue en fines de febrero, o sea, Agustina se unió a mí fines de diciembre, entonces llevamos 2 meses. Yo le digo, mira, yo tengo la meta de, sí, ganar $10.000 al mes, no sé si en conjunto con Agustina, le digo, porque, o sea, lleva poco tiempo al lado que él tal, yo le digo, Ya un poquito, se me Claro. puede ir, era muy... yo tengo esa meta, pero no sé si en conjunto, solo, por ende, por ahora, solo y después veremos si se une. Qué hijo de puta, boludo, no me lo ni fe, ¿eh? Yo, con él. Bueno, cuestión que nos contrata, yo en esa empresa arranco como Customer Success Manager, que me encargaba de todo el acompañamiento de los clientes y tenía llamadas y que los capacitaban ventas también de sus equipos. Nada, la verdad que era un laburo que me re gustaba. Y bueno, cuestión que yo viajo a Tucumán, estoy 2 semanas, creamos toda la academia, yo grabo módulos, empieza a entrar gente. Yo en ese momento, la verdad es que tenía un puesto bastante alto ahí, bastante responsabilidad. Bueno, en ese momento estaba tomando gente nueva para empezar a agrandar la empresa y yo recomiendo a una ex amiga que en ese momento vivía conmigo en Capital y ella no estaba alineada completamente con nada, o sea, venía, trabajaba también en el call center conmigo, la había conocido en la fiesta, como que veníamos juntas, pero en el momento en el que yo di el cambio para empezar a crecer, me la quise traer conmigo en este cambio y ella no pudo. O sea, no, yo no sé si no era su momento y no se bancó. No me pudo seguir el ritmo y en vez de... O sea, sentí como que
al no poderme seguir el ritmo pasó a estar en un estado como de envidia, de ver que yo iba creciendo y yo quería traérmela conmigo, pero no fue posible. Entonces, de hecho, en los últimos trabajos que yo estuve la había recomendado. Había estado el señor regista, ¿no? Sí. Bueno, Y ya había tenido problemas conmigo. yo había tenido problemas con mi hermano, como que habían ciertos roces. Cuando mi jefe estaba buscando gente para esta nueva empresa, yo la recomiendo y me propongo yo a capacitarla para que le vaya bien, para que pueda tener resultados. Y fue lo peor que hice. O sea, acá otro aprendizaje que me llevo es no relacionar trabajo con tus vínculos, ni de pareja, Fíjate ni de que amistades. hasta que una persona no comete el error por su cuenta, no lo deja, porque yo le había dicho, mira, o sea, ya tuvo problemas conmigo, ya lo viste de cerca, es probable que te reaccione de la misma manera, o sea, ¿por qué mostraría más agradecimiento si la oportunidad era muy parecida? ¿Por qué lo valoraría más? Y Agustina, como confiaba en su amiga, lo hizo igual y fíjate, siempre el fracaso tiene que estar por parte de uno mismo para que realmente se despierte, porque es lo mismo que yo pensaba cuando choqué el auto. Digo, las otras 5 personas que estaban arriba del auto conmigo siguen básicamente haciendo lo mismo, y hasta que no les pase a ellos siendo el conductor, no lo dejan de hacer porque es como, no, le pasó a él porque X, Y, Z excusa, ¿entendés? A mí no me pasa por X, Y, Z excusa. Literal. Y lo mismo, o sea, siempre pasa eso. Entonces Sí. siempre hay que dejar que a los Experimentar con fracasos uno con la solo. O sea, hasta que no te pasa en primera persona, es como que no terminás de entenderlo, lamentablemente. Pero bueno, cuestión que la vuelvo a reponer el trabajo, la pongo al hombro para yo capacitarla, la peor decisión que tomé. Eh, mm, Nada, cuando una persona no está alineada completamente, literal es que como sos en algo, sos en todo. Entonces, ella era la misma persona en su día a día y quería hacerlo en el trabajo y fue un desastre. Y bueno, cuestión que nos vamos de Tucumán, o sea, la pasamos increíble ahí, armamos todo, laburamos un montón, pero yo me acuerdo que, no sé, y arrancábamos ya a las 9 de la mañana en el departamento en el que estábamos, porque nosotros estábamos, yo había alquilado una casa tipo colonial, tremenda, y mi jefe estaba en otro departamento y nos juntábamos todos en una casa a trabajar, porque ahí estaba un socio muy importante de él. Entonces laburábamos en su casa que era gigante. Y íbamos, no sé, 9 de la mañana y literal que hasta las 9 de la noche estábamos laburando. Pero, man, God. Y bueno, cuestión que volvemos a Capital y al cabo de... En ese momento en el viaje hablamos como de nuestro futuro, ¿no? Y cada uno había proyectado cosas a largo plazo dentro de esa empresa. A mí me acuerdo que habíamos hablado para que yo, en un futuro no muy lejano, me haga cargo completamente de como CEO de la empresa, porque él quería abrir nuevas líneas de negocio y escalarlas. Necesitaba dejar a alguien de confianza que entienda todas las líneas del negocio como tal y que puedan manejar los distintos grupos. Y bueno, habíamos hablado de que muy probablemente podía ser yo esa persona. Y yo me veía re capaz y me encantaba la idea. Y con vos había hablado para lo que era la academia como tal. Para mí había hablado, yo lo conocía primero desde la computadora, Agustina yo lo conocía presencial, entonces Agustina había abandonado todos sus otros trabajos, mientras que yo seguía, porque no me gustaba depender mi fuente de ingreso de una persona de la cual no conozco, entonces yo estaba en varias empresas al mismo tiempo, creo que en ese momento estaban 2 o 3. Como Closer te permite esa ventaja en la cual puedes dividir tus horas con diferentes trabajos, como en la vida misma. Pero como era de la computadora, no me muevo y hago diferentes Ujú. trabajos para diferentes empresas. Entonces, conociéndolo de manera presencial, me doy cuenta que era una persona muy parecida a mí, resulta que al final no, pero era muy parecida en torno a los valores. Era muy de proveer, muy de enseñar, muy de dar sin esperar nada a cambio. Entonces lo relacioné mucho conmigo y tenía como 10 años más que yo. Tiene como 10 años más que yo. Entonces sentí que iba muy alineado con lo que yo buscaba para mi futuro. Entonces dije, ok, teniendo en cuenta que ahora te conozco, me comprometo con tu empresa y voy a dejar las otras. Cuestión fue así, la dejé, y apunté a largo plazo y lo que buscábamos conmigo era yo hacerme cargo de, primero, closer, ser el único closer, estábamos formando otro closer, quedar como director de ventas, obviamente por rendimiento, y no meta que sea mejor que la otra persona, y después hacerme cargo de una academia en la cual formemos closers y los vamos
eh, ingresar en empresas únicamente de software, que era su línea. Y bueno, ese era a lo que aspirábamos y se alineaba conmigo porque yo buscaba ser dueño de negocio. Si tengo un socio que tenga experiencia ya creando negocios, genial. A mí me interesaba el lado de ventas, entonces capacitar personas o insertarlas en negocios me interesaba. Y se alineaba en torno a los ingresos que yo buscaba para un futuro, que decían entre 10.000 y 30.000 dólares por mejor también. Literal, y bueno, ya sabía mucho de escalar, mucho de MetaAds, que en ese momento nosotros no teníamos ni idea, entonces también de estructura. Bueno, bastante craquera es en lo que hace. Y cuestión que nos venimos de ese viaje súper alineados, súper entusiasmados. Y cuando volvemos del viaje, yo volví a vivir con esta amiga y él se fue a un Airbnb porque él decide quedarse en Buenos Aires porque se da cuenta que la vida en Myanmar iba a pato de Claro. hombre. Yo en 2023 me mudo a Buenos Aires, marzo de 2023, me quedo en Buenos Aires hasta diciembre de 2023 y desde esa fecha hasta mayo no vuelvo a Capital y me quedo más que nada dándole atención a mi familia de intentar cambiarles la mentalidad, o sea, de mostrarles la vida que se podía tener, de mostrarle a mi vieja cómo tenía que ser el hombre que está al lado de ella, darles un poco del conocimiento que yo había adquirido y la persona Porque que era. estaban separados nuestros padres. Claro, yo ya tenía resultados financieros, entonces me podía permitir otro estilo de vida, el cual mi madre no había visto porque recién lo empecé a tener ahí en diciembre. Entonces ir a mostrarle eso como que era posible cuando te tenés fe en vos mismo, porque ella me había visto durante todo mi camino. Entonces era poder mostrarle eso, entonces decidí quedarme en Viedma. Y cuando me voy a Buenos Aires simplemente para hacer escala, para ir a Tucumán, que fue nada, horas, cuestión de horas, hice 1000 cosas y me di cuenta que la vida en Buenos Aires iba mucho más rápido que en Viedma. En Tucumán pasa algo que me hizo perder, tipo, la fe de que yo podía cambiar la situación de la familia si ellos no lo quieren. Bueno, otra cosa, ¿viste? Otro aprendizaje. Otro Que aprendizaje, después no importa el tiempo que vos dediques a que una persona suba de nivel, si no le interesa, no le interesa. no. Entonces, para no seguir perdiendo tiempo, en vez de volverme a Viedma, que era la idea, o sea, básicamente era ir de Viedma a Buenos Aires, de Buenos Aires a Tucumán, de Buenos Aires, de Tucumán a Buenos Aires y volver a Viedma y ver qué onda, porque el departamento estaba con una amiga Agustina, porque yo había decidido quedarme en Viedma, porque esa había sido mi idea desde el principio, desde que fui a Buenos Aires. Era estar en Buenos Aires unos 8 meses, conocer, subir de nivel y volver. Y después ver qué hacía. Yo tenía la idea más de, no sé, vivir en Brasil, vivir en lugares de playa como Closer, porque te da la libertad de trabajar de donde vos querés. Entonces tomo la decisión de quedarme en Buenos Aires, como el departamento estaba ocupado. O sea, mi pieza estaba ocupada básicamente. Decido alquilarme un Airbnb. Y en el lapso de que me alquilo ese Airbnb durante, no sé, 2 semanas, justo Agustina se pelea con esta persona. O sea, todo perfecto. Y vuelvo al departamento y ahí justo mi cumpleaños y así. Bueno, y esa pelea, tipo, fue como que veníamos, yo me muevo a vivir con esta persona a partir de marzo. Y venía todo normal, o sea, no habían peleas. Uno nota, ¿no? Porque que al convivir con otra persona hay ciertos roces, pero nada demasiado importante, o sea, veníamos bien. Y cuando volvemos de Tucumán, es como que ahí termina de explotar todo. Ella no se lleva bien con mi hermano para una noche en el departamento porque al día siguiente tenía la entrada en el Airbnb que íbamos alquilada. La cuestión es que se va, pero de un momento para otro, todo mal, o sea, esto es muy gracioso, ahora me da risa, pero la cuestión es que yo un día me voy a hacer mis uñas religiosamente y cuando vuelvo, o sea, me fui a hacer las uñas, me llega un mensaje de esta persona y me dice, no sé qué, un mensaje de despedida y me bloquea. Cuando vuelvo al departamento, mi departamento estaba dado vuelta, o sea, literal en el sentido de que yo entro a mi habitación y en mi habitación había dado vuelta el tacho de basura. Muy gorda lo que hizo, dio vuelta todo el tacho de basura arriba de mi cama. No solo eso, sino que yo tenía 2 gatos que estaban en el departamento. Había agarrado las piedritas de los gatos y las había tirado en mi cama, tanto, por toda la pieza. No, un desastre. Después se había robado cosas también, tipo un parlante y no me acuerdo, una mochila que después me pidió plata para que me las devuelva. O sea, muy random. Cuestión que se fue. Y cuando se va, mi hermano, cuando termina, se le vence lo del Airbnb, se muda de nuevo a vivir conmigo. Y desde ahí es que estamos viviendo juntos en el departamento y ahora sí, no se va más.
Eso, Nos mudamos juntos. nos vamos juntos. Bueno, y mientras pasa esto, a las más o menos, o sea, pasa esta situación que obviamente es como un... O sea, imagínense que yo casi no tenía amigas y ella era mi mejor amiga. O sea, sabía absolutamente todo de mí y hablaba todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya la conocía hacía como 3 años, 4, yo la conocía en la fiesta. Apenas arranqué a salir. Y bueno, y de repente me encontré con que ese vínculo ya no estaba, con que había terminado todo como el culo, con que no me esperaba eso de ella realmente. Y fue también ahí una cachetada, ¿no? Un despertar de que, ok, no, como que nunca terminamos de conocer a las personas realmente. Y hay que empezar a mirar con más detalle ciertas situaciones que quizás te pueden alentar como esto que había pasado, ¿no? Que yo lo había recomendado en un trabajo. En realidad hay una frase que dice, terminás de conocer a una persona cuando ya no está la relación con esa persona. Literal, ya cuando muestran mi lacha. Bueno, venía de esta situación en donde la vida me saca de este vínculo y más o menos a la semana, 2 semanas, sucede una situación que al día de hoy no entendemos con nuestro jefe, en donde venimos trabajando todo el mes a full, pero a full, súper comprometidos, realineados, todo. Y cuando llega el punto de pagarnos, yo ya había arrancado a tener chicas a cargo, o sea, estaba completando un equipo de Success Manager, teniendo llamadas con ellas, bueno, todo, o sea, trabajando un montón de horas, pero súper contentos. Y cuando llega el momento de pagarnos, nos paga mal, pero no mal, un tipo le erra unos céntimos, no. A mí me acuerdo que me paga $1.000 menos. Imagínense que En no es total, cuando lo contamos, fueron como $2.000 entre los dos. En ese momento, tipo, lo que nos pagó y... tipo, yo cobraba casi $2.000 por mes y me había pagado 800, o sea, era tipo como un chiste. un chiste, o sea, no pagaba ni el agua, ¿entendés? Con lo que me había pagado para encima todo lo que habíamos trabajado y que encima era el acuerdo que teníamos, ¿no? O sea, vos cobrás tal porcentaje de todo esto, o sea, no había margen de error y a él también le paga mal. La cuestión es que, Claro, yo ganaba un 10% de venta, de 10% de cada venta cerrada, o la cuota de ese 10%, depende de cuánto paga el cliente, pero yo siempre ganaba el 10% religiosamente. Y cuando me paga el 8%. Y yo ya sabía porque tenía un contacto que era su cliente que siempre a los clientes le dice, nunca a tus closers les pagues menos del 10% de comisión por cada venta. Y me paga el 8 y le digo, pero, o sea, nunca hablamos de que iba a ganar el 8. Me dice, no, no, que sí, que sí. Digo, nunca hablamos de que me ibas a ganar el 8. O sea, nunca quedó claro, nunca lo nombramos, porque me acuerdo que lo hablamos en un tema, que esto va a ser así, vamos a hablar así, cuando sean tantos, no sé porque es un qué. equipo, Que era cuando seamos 3 closers cerrando ventas, se iba a poner esa posición de uno va a ganar 8, 10, 12, depende de su rendimiento. No éramos 3, no habíamos hecho ninguna tabla de rendimiento todavía. eh, y me dijo, no, no, esto sí lo hablamos. Y dije, listo, ok, perfecto, ok. cuando no tenés un contrato firmado porque sos emprendedor y estás trabajando de palabra, anda a quejarte a la China. Y a mí, por otro lado, bueno, lo mismo. O sea, yo cobraba el 7% de cada cliente y da igual. O sea, la cuestión es que me termina pagando algo que nada que ver. Y ahí estábamos como súper indignados, no sabíamos qué hacer. Porque decíamos, o sea, si este mes nos pasó esto, el mes que viene, entonces ¿qué? O sea, tranquilamente puede cambiar las reglas del juego cuando él quiera porque es el dueño. Y claro, y tenés un Y, acuerdo de palabra, como dice, entonces lo único exacto, que podés confiar es en la palabra. en la palabra, 100%. Y bueno, yo ya estaba obviamente con la peor de las ondas, se podrán imaginar, pero cuestión que era obviamente mi única entrada de dinero en ese momento, porque yo estaba casadísima con la empresa y estaba debatiendo a ver qué hacer, buscando nuevas opciones. Y en el año que estoy buscando nuevas opciones, me cita un Zoom para decirme que ya no formaba más parte de la empresa, me elimina de todos los grupos y ahí yo quedo de cara, o sea, como que lo adding literal, bueno. ¿Y ahora qué? O sea, literal que mi vida era entrenar, trabajar y proyectar a largo plazo y súper contenta donde estaba. Y bueno, al día de hoy no entendemos muy bien qué pasó, o sea, por qué esta persona tomó esa decisión. Pero miren qué importante que si esto no hubiese pasado, yo nunca hubiese llegado al punto en el que estoy hoy. O sea, literalmente todo es perfecto y los tiempos de Dios son perfectos. Porque si yo hubiese sido empleada de
nunca hubiese tenido lo mío propio, nunca hubiese crecido esto con mi hermano, nunca hubiera congeniado en nuestra academia, nunca me hubiese puesto incómoda de decir, ok, ahora no tengo trabajo, tengo que ponerme a buscar una nueva forma de ingresos y, y eso también es todo un desafío y ponerte en situaciones en donde no estás acostumbrada, ¿no? Porque cuando estás cómodo, si bien yo ahí siento que sí estaba creciendo, pero ciertamente estaba cómoda, porque quieras o no, ya tenés algo asegurado. De repente tuve que salir a, bueno, ok, yo soy esto, todo esto aprendí en este tiempo, ¿a qué ahora? Y con eso encontré un nuevo trabajo, con eso, y literal, tipo, tuve un trabajo re piola ahí nomás, tipo, enseguida me sacaron, yo conecté con otra empresa esa misma semana. Claro, y ahí entra el hecho de no solo lo que logramos al día de hoy, sino la importancia de en el camino ir juntando habilidades, porque cuando a mí me echan de ese laburo, yo, tipo, no es que estaba preocupado de, uy, ¿cómo voy a hacer esta cantidad de plata? ¿Cómo voy a sostener mi estilo de vida? Literal tenía empresas hablándome y amigos hablándome, porque al estar metido en ese mundo empezás a ser amigos de personas que tienen empresas que me hablaban. O sea, al momento que yo me salí de esa empresa, me uní a 3 empresas en cuestión de, no sé, al Literal. siguiente día y en la misma semana. Entonces estábamos los dos ya en 4 empresas en conjunto simplemente por las habilidades y por las actitudes que ya habíamos tenido, que las personas nos conocían y sabían nuestros resultados. O sea, fíjense en la importancia de no solo ver, ok, hoy ganamos tanto y somos nuestros propios jefes y tenemos alumnos y inspiramos a otras personas y tenemos carrera personal, sino simple el hecho de, ok, tuvimos un trabajo, una persona reaccionó mal con nosotros, pero eso no determinó nada de nuestro camino. Es simplemente, ok, una oportunidad en el trabajo, aprendí tal, 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 saco Ay, esto claro, te quedás con todo lo que y aprendiste. lo aplico en este nuevo trabajo y ahora en nuestras habilidades propias que tenemos estar de todo. O sea, nunca sabes en qué te pudo haber afectado eso, pero siempre fue de manera positiva. Nunca un fracaso hay que verlo de manera negativa o no, como me ha pasado esto a Es mí. que cada Siempre. fracaso viene disfrazado con una semilla de éxito. Bueno, algo que no dijimos, cuando a mí me echan, él ese mismo día o el día siguiente tiene una llamada con el jefe y él dice que renunció. Claro, Entonces también salís de la empresa. a mí me pide un Zoom y yo lo conocía muy bien porque estaba tan alineado conmigo que yo me veía como esa persona, básicamente. Entonces, yo sabía que siempre era muy líder, muy del lado del liderazgo. Entonces yo sabía que si me metía a esa reunión iba él a querer tener el control completo de la reunión para echarme o para dar una oportunidad, lo que sea. Eh, Yo entré como en un cumple, no sabía que me esperaba, ¿no? claro, Agustina se levantó, creo, de dormir a la mañana y la echaron. Entonces yo sabía que el otro día iba a pasar, no sé si echarme, pero darme una oportunidad diferente a la que venía teniendo, Pero ya todo mal porque igual. le servía mucho todo lo que yo había aprendido ya al lado de él. Entonces era como una habilidad desperdiciada si me daba de baja. Eh, entonces, sabiendo eso y sabiendo cómo era que iba a actuar, dije, ok, lo voy a llamar desde el almeo de la calle, o sea, como que me da igual lo que me vaya a decir, y voy a manejar yo la conversación. Entonces, cuando me uno en el Zoom le digo, hola, tal, ¿cómo estás? Bueno, te voy a decir la decisión que tomé hasta el momento. Yo voy a hacer esto, esto y esto. Apenas termino, saco los accesos, cada tap, renuncio después de eso, no sé qué. Entonces me dijo, bueno, sí, sabía que venía por este lado, no sé qué, yo ya te quería ofrecer tal cosa. No, no, le digo, es a mí lo que quiero hacer, ya lo decidí, ya tengo la decisión pensada. Eh, Así que es lo que vamos a hacer. Y listo, quedó ahí. Y yo hice lo que tenía que hacer. Agustín hizo lo que tenía que hacer. Y Y ahí quedó. hasta el día de hoy ahí quedó la relación. Pero bueno, cuestión que nos sacaron de golpe de ese lugar y yo sentí que no lo merecía. O sea, el día de hoy siento que eso no lo merecía. Pero hoy lo veo como lo que tenía que pasar para que yo suba de nivel y para que pase todo lo que está pasando. O sea, como que cada ficha que se va moviendo en el puzzle es importante. Y así que bueno, por ir cerrando ya el podcast de hoy, queríamos aprovechar el día de mi cumpleaños, que fue ayer, cumplí 25, para hacer una retrospectiva, ¿no? De todo el crecimiento que hemos tenido y de dónde estamos parados en tiempos anteriores. Y festejar un año más de vida y festejar también todo lo que solté en todo este tiempo, que siento que mi crecimiento ha sido bastante Exponencial. bastante exponencial y literal que fue desde que yo cambié mi nivel de conciencia. O sea, cuando empecé a ser consciente
de todo lo que estaba haciendo y cuando empecé a desarrollarme y cuando empecé a leer, a ver con otra mirada, ¿no? La vida en sí y que literalmente tenemos una sola vida y no tiene pausa. No tiene pausa y si vos no te unís a la oleada de ser tu mejor versión, eh, te vas a quedar estancado, o sea, vas a terminar, literalmente si no estás creciendo, estás muriendo, entonces es ver de qué lado de la brecha querés encontrarte y una vez que lo tengas claro, pues darle para adelante nomás, Sin prisa, pero sin pausa. literal. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Para los que no saben, compartimos en nuestras redes todo nuestro día a día y demás, así que dejamos nuestros Instagram, el mío es Agustina Malvino. Y el mío, Franco Malvino. Este va a ser uno de los podcasts. La idea es que sea crudo, como no... Teníamos un podcast pensado para hoy que lo grabé, pero lo quiero subir más adelante, que es uno que grabé en Brasil. Este es el podcast más actual que van a tener y más crudo. Está bueno. Para cambiar un poco, ya La dinámica. claro, al estar todo el tiempo haciendo contenido, creo que es importante también que nos vean en la actualidad, porque ahora tenemos que subir todos los videos de Brasil todavía. Así que bueno, este lo grabamos hoy y lo subimos hoy. Así es. Así que bueno, hasta acá el podcast de hoy. Nos vamos a editar, nos vamos a pasear, que hoy son las 1:30, a las 7:30 sale el Jorge para Buenos Aires, ya volvemos. Y ahí estamos. Adiós, gente.